Hoy, en Dando Sentido, hablaremos de la analogía del carro, o como yo la voy a rebautizar, la analogía del bolígrafo, y cómo esta nos sirve para comprender uno de los conceptos peor entendidos del budismo, el de la vacuidad. Además, vamos a ser valientes y nos vamos a enfrentar a una pregunta muy difícil. ¿Dónde está la esencia de una persona? Haremos esto examinando lo que nos tiene que decir Buda acerca de los llamados 5 agregados. La cita de esta semana se llama La elección de Hércules, que es una breve fábula que influyó en la creación del estoicismo y de la que estoy seguro que podemos aprender bastante. Nos despediremos de nuevo con otra frase de sabiduría popular, así que todo eso y mucho más es lo que os espera esta semana en Dando Sentido. Empezamos. Te voy a hacer una pregunta y quiero que pienses la respuesta con mucho cuidado. ¿Cuándo un bolígrafo deja de ser un bolígrafo? Vamos a ver si juntos llegamos a la respuesta. Tengo en mi mano ahora un bolígrafo. Es un simple Bolivic azul. No tiene nada de especial. Ahora, si le quito el capuchón, ¿sigue siendo un bolígrafo? Yo creo que podríamos decir que sí, ¿verdad? Ok, continuemos. Si le quito la tapa trasera, la tapita azul, ¿sigue siendo un bolígrafo? Pues está claro que sí, ¿no? Si le quito el plástico transparente que usamos para agarrarlo y me quedo con lo que queda, ¿es un bolígrafo todavía? A lo mejor empiezas a tener dudas, pero bueno, no sé tú, yo podría escribir con el plástico que hay en el interior. Así que vamos a decir que sí. Imaginemos que saco de algún modo la tinta. ¿Es entonces un bolígrafo? Pues sí, uno gastado. Ok, pero si ahora separo la cabeza del contenedor, vaya, aquí ya no estarías tan seguro, ¿verdad? A lo mejor podrías decirme que un bolígrafo es la suma de la cabeza, el contenedor para la tinta, el plástico, la tapa y el capuchón. Pero si yo ahora cojo todas esas partes que me dices y las pongo en un montón sobre la mesa, ¿es eso un bolígrafo? ¿Dónde está, por tanto, la esencia de un bolígrafo? Y si es difícil responder a esta pregunta con un bolígrafo, puedes imaginarte entonces que pueda ser más difícil todavía responder a la pregunta ¿dónde está la esencia de una persona? Vamos entonces a utilizar esta analogía que acabo de hacer ahora para ver si nos ayuda a comprender uno de los conceptos peor entendidos del budismo, que es el concepto de la vacuidad. Vamos a intentar responder a la pregunta ¿dónde está la esencia de una persona? Una de las preguntas más difíciles de la filosofía. Y para ello vamos a ver lo que son los 5 agregados. Muy bien, lo que he hecho en la introducción es una adaptación de la conocida como metáfora o historia del carro o del carruaje, que se atribuye a una conversación entre el monje budista Nagasena con el rey Menandro. En ella se compara la búsqueda de una esencia en un ser humano con la búsqueda de una esencia en un carruaje al que empezamos a desmontar pieza por pieza para determinar el momento exacto y preciso en el que deja de ser un carro al que le faltan algunas piezas para convertirse en nada más que un conjunto de piezas de un carro. Así que la pregunta entonces es, ¿en qué momento se pierde la esencia de carro? La gente suele entender incorrectamente el concepto budista de la vacuidad. Y esto es debido a la propia palabra vacuidad, que nos puede hacer pensar erróneamente que el budismo cree que todo está vacío o que todo es carente de significado. La vacuidad, o lo que también se llama sunyata, no tiene nada que ver con esa idea. Es un concepto que viene a decirnos que todo es interdependiente de las circunstancias o elementos que lo forman. Nada tiene, por tanto, esencia fija o existencia independiente de su entorno. Pongamos el ejemplo de un arco iris. Un arco iris es claramente un fenómeno que no existiría si no fuera por la luz del sol, el agua y el aire. Elimina alguno de esos elementos y el arco iris desaparece. A ti el arco iris te puede parecer tan real como tu propia mano.
pero no puedes ir y cogerlo. No hay, por tanto, una esencia independiente de arcoíris, igual que no la hay de carro, de bolígrafo y, esto es más importante, de persona, de ti. Tú dependes de las partes que te forman, de tu entorno. Eres, por tanto, un proceso, un verbo, no un nombre. Piensa que estás formado por 30 billones con B de células. Piensa que estás continuamente respirando aire que viene del exterior de tu organismo para mantenerte vivo. Aire que además ha de tener un contenido exacto de oxígeno, ni más ni menos. Además, estás dentro de un espacio que te contiene. Estás sometido a unas condiciones de temperatura, de humedad o de presión concretas. Cambia un poco alguna de esas variables, sácalas del pequeño umbral al que los humanos podemos tolerar y mueres. Por tanto, eres un proceso que depende y que está en relación continua con lo que te rodea. Pero vamos a continuar. Y vamos a explorar cómo se relaciona el concepto de vacuidad con nosotros. El budismo nos dice que el sufrimiento aparece cuando no vemos las cosas como realmente son. Por tanto, Buda nos advierte de que el principal problema que tenemos es que nos apegamos a la creencia de que existe un ego, un yo, una esencia separada, independiente de todo lo demás que somos nosotros. Y aunque experiencialmente pueda parecer que hay un yo detrás de tus ojos, llevando siempre el control de todo, un ego que tira de los hilos, realmente ahí no hay nada concreto. No hay un sujeto que se pueda aislar que seas tú. Tú eres un proceso que está ocurriendo momento a momento, pensamiento tras pensamiento. Como decía, eres por tanto un verbo, no eres un nombre. Y esto es algo que comienzas a ver muy claramente cuando practicas meditación y que, según el budismo, si es correctamente entendido, puede ser el camino a la liberación. No hay, por tanto, una identidad fija que nadie pudiera señalar y decir, ahí estás tú. Eres un proceso que cambia momento a momento. De hecho, puedes ver un vídeo mío anterior, te pongo el link en la descripción, si quieres profundizar un poco más en el tema. Pero hoy me gustaría darle un enfoque algo distinto y seguir la lógica de Buda para ver dónde nos lleva. Decía entonces que Buda mantiene que el sufrimiento o dukkha aparece cuando creamos un ego. Y él nos dice que esto ocurre cuando nos apegamos a los llamados 5 agregados. ¿Los agregados qué son? Los agregados son los 5 componentes que forman a una persona y que son el cuerpo, los sentimientos, los estados mentales, la percepción y la conciencia. Según el budismo, es en estos 5 agregados, o como ellos los llaman, skandhas, donde está la suma de todo lo que somos. Es en esos 5 elementos donde está toda nuestra experiencia. Si lo piensas, no hay nada que escape a eso. No hay nada en tu conciencia que no sea algo de todo eso. No hay nada que no sea cuerpo, que no sean sentimientos o sensaciones, que son lo que calificamos normalmente como agradable o desagradable, o que no sean estados mentales, que normalmente son las reacciones a lo percibido, o que no sean percepción, o también llamada memoria, o que no sean conciencia. Por tanto, hay una observación muy importante que tenemos que entender y que es el hecho de que todos estos elementos están siempre en un continuo flujo de cambio. No hay nada en ninguno de esos 5 elementos que sea estable, fiable, porque todo cambia. Nada en esos agregados nos puede proporcionar seguridad. No podemos, por tanto, agarrarnos a ninguno de ellos. Y esto es algo que se observa muy bien, como decía, durante la meditación. Los elementos aparecen, se transforman y desaparecen. Nada permanece. Por tanto, a más hagamos de nuestra identidad algo que por su naturaleza es inestable, más vamos a sufrir. Podríamos, por ejemplo, elegir uno de los 5 agregados y ver cómo nuestro apego a este nos lleva al sufrimiento. Por ejemplo, el cuerpo. Si queremos que este se mantenga joven, que sea de una manera concreta siempre, estamos destinados a decepcionarnos, estamos abocándonos al sufrimiento. ¿Por qué? Porque nadie puede parar el paso del tiempo. El cuerpo está cambiando continuamente. ¿Conoces a alguien a quien no le haya cambiado el cuerpo? Estamos continuamente envejeciendo. Pero veamos otro de los 5 agregados. Por ejemplo, los sentimientos. Muy bien, cuando nos apegamos a los sentimientos, en este caso a los placenteros, estamos de nuevo asegurándonos la decepción y el sufrimiento.
¿Por qué? Porque todas las sensaciones pasan y las placenteras nos dejan siempre con ganas de más. Hazte una pregunta. ¿Alguna vez has tenido o sentido algo bueno o placentero que haya durado más de unos segundos o unos minutos? No creo, ¿verdad? ¿Conoces algún placer que dure para siempre? Si es así, me lo cuentas. Por tanto, ¿dónde nos dice Buda que está el error? La clave, el error común, está en el apego, en la exigencia que imponemos a que las cosas sean de una manera concreta, fija, cuando todo realmente está cambiando. Y este es el hecho de la segunda de las llamadas 4 nobles verdades. La raíz del sufrimiento es el deseo. Sufrimos porque nos apegamos a cosas que no pueden, por su naturaleza, ser estables. Y este es el hecho inevitable de la impermanencia, que es una de las marcas de la existencia, una de las marcas que yo llevo tatuada en el brazo izquierdo. Fíjate aquí en cómo se parecen el budismo y el estoicismo. El budismo nos dice que el sufrimiento aparece cuando no aceptamos que todo es temporal. El estoicismo nos dice que centremos nuestros esfuerzos en actuar sobre las cosas que podemos controlar. Hay, como ves, varios nexos comunes entre las dos cosas: la aceptación de las circunstancias actuales y luego la transformación. Como dije la semana pasada, lo que ya es, ya es. No se puede luchar con lo que ya está ocurriendo, solo podemos aceptarlo y a partir de ahí empezar a trabajar en transformarlo. Y es que además Marco Aurelio tiene una frase que resume todo su punto de vista sobre el estoicismo, y es esta: el universo es cambio, nuestra vida es opinión. Hay bastantes motivos para pensar, como decía, que el estoicismo y el budismo nacieron más o menos en la misma época, hace más de 2 milenios, en zonas muy cercanas y pudieron, por tanto, influenciarse el uno al otro. Este es un tema apasionante, pero que podemos dejar para otro día. Por tanto, en palabras del propio Buda, todo lo que no sea tuyo, abandónalo. Aclarar aquí que Buda, lo que quiere decir con abandónalo, no es en el sentido de que dejes todo en tu vida, sino en el sentido de que no te identifiques, de que no te apegues a las cosas. Y así continúa diciendo: la forma física no es tuya, ni los sentimientos, ni los estados mentales, ni las percepciones, ni la conciencia. Nada de todo eso te pertenece. Cuando hayas abandonado lo que no te pertenece es cuando llegará tu bienestar y tu felicidad. La solución, por tanto, pasa por cambiar esta tendencia o hábito tan fuerte que tenemos al apego, algo que podemos reducir o comenzar a erosionar mediante el entrenamiento en meditación. ¿Por qué? Porque cuando aprendemos a meditar, por ejemplo, cuando empezamos a practicar mindfulness, estamos entrenando la atención cuidadosa al cambio, quizá a lo mejor empezando por la respiración. Y a medida que mejoramos la concentración, vamos abriendo nuestra atención a la experiencia consciente del momento presente sin juzgar. Y es esto lo que va permitiendo que no nos identifiquemos con cada pensamiento que pasa por nuestra mente, porque no nos identifiquemos con nuestro cuerpo o con lo que percibimos. En conjunto, no nos identificamos con ninguno de los 5 agregados de los que hablaba Buda. Aprendemos a estar bien con las cosas como están. Esta comprensión es, por tanto, la clave de la paz, de la tranquilidad, la ecuanimidad y la libertad. Y vamos a pasar ahora a nuestra cita de hoy, llamada La elección de Hércules, y que es un fragmento de la Memorabilia de Jenofonte. Y vale, con ese nombre es probable que estés pensando que es un auténtico peñazo. Pero te prometo que no, hay mucho que podemos aprender de este texto. Así que paso, por tanto, a leerlo. Cuando Hércules estaba en esa parte de su juventud en la que era natural considerar qué curso de vida debía seguir, un día se retiró a un desierto, buscando que el silencio y la soledad del lugar favorecieran sus meditaciones. Mientras caminaba ensimismado, reflexionando sobre su condición actual, llegó a una encrucijada, un sitio donde el camino se dividía. Delante de las entradas a cada uno de los 2 caminos vio a sendas mujeres de una estatura más grande que la ordinaria. Las 2 bloqueaban la entrada a cada uno de los caminos delante de los que permanecían de pie, paradas con la mirada fija en Hércules. Una de ellas tenía un aire muy noble y un aspecto elegante. Su belleza era natural y sencilla, su vestido limpio, blanco y sin manchas, sus movimientos y comportamiento parecían llenos de modestia.
La otra, muy parecida en belleza y altura a la primera, parecía tener un aire de lujo y de facilidad. Había pintado su tez para parecer más bella, sus labios para que parecieran más rojizos de lo que realmente eran. Tenía el aire de quien se esfuerza por parecer más elegante de lo ordinario. Se veía en su porte, en el cuidadoso afecto que transmitían todos sus gestos. Ella ponía sus ojos frecuentemente sobre sí misma para después devolver su mirada hacia los que estaban presentes, como si comprobara si alguien la estaba considerando. Llegó incluso a girarse para revisar la figura que hacía su propia sombra. Comenzaron las dos a acercarse a él, pero mientras que la primera tenía un ritmo compuesto y tranquilo, la segunda comenzó a acelerar el paso, esforzándose por ponerse delante de la primera, con intención de llegar la primera ante nuestro héroe. De repente paró y se dirigió a Hércules. «Mi querido Hércules», le dijo, «sé que te encuentras muy dividido en tus pensamientos sobre el camino de vida que debes elegir, así que sé mi amigo y sígueme. Este camino te conducirá a la posesión del placer, te alejará del dolor. Si me sigues, eliminaré todo el ruido y la inquietud de tus problemas. Los asuntos de paz o guerra no tendrán más poder para molestarte. Todo lo que harás será llevar una vida fácil. Entretendrás todos tus sentidos con sus gratificaciones adecuadas. Mesas suntuosas, camas de rosas, nubes de perfumes, conciertos de música, multitudes de bellezas. Todos están listos para recibirte. Ven conmigo a esta región de delicias, a este mundo de placer, y despídete para siempre de la moderación, del dolor, de los problemas». Hércules, oyendo a la señora hablar de esta manera, le preguntó su nombre, a lo que ella respondió: «Mis buenos amigos y los que me conocen bien me llaman Felicidad, pero mis enemigos y aquellos que dañarían mi reputación me han dado el nombre de Vicio». Cuando terminó de hablar, se acercó entonces la otra dama, que se dirigió al joven héroe de una manera muy diferente. «Hércules», dijo ella, «me ofrezco a ti porque sé que desciendes de los dioses, y doy pruebas de ese descenso por tu amor a la virtud y aplicación a los estudios que corresponden a tu edad. Esto me hace esperar que ganes, tanto para ti como para mí, una reputación inmortal. Pero antes de invitarte a mi sociedad y amistad, seré abierta y sincera contigo. Debo decirte la verdad. Debo hablarte de que no hay nada verdaderamente valioso que se pueda comprar sin dolor ni trabajo. Los dioses han puesto un precio a cada placer real y noble. Si quieres ganar el favor de la deidad, debes estar a la hora de adorarlo. Si quieres ganar la amistad de los hombres buenos, debes estudiar para ello. Si quieres ser honrado por tu país, debes tener cuidado de servirlo. En resumen, si quieres ser eminente en la guerra o la paz, debes convertirte en maestro de todas las habilidades necesarias. Estos son los únicos términos y condiciones sobre los que te puedo proponer la felicidad». Entonces, la diosa del vicio interrumpió su discurso. «¿Ves?», dijo ella. «Hércules, por su propia confesión, el camino a sus placeres es largo y difícil, mientras que lo que yo propongo es corto y fácil». «Ay», suspiró la otra señora, cuyo rostro brillaba con pasión, así como una mueca de desprecio y de compasión. «¿Cuáles son los placeres que propones? ¿Comer antes de tener hambre? ¿Beber antes de tener sed? ¿Dormir antes de que estés cansado? Todo para saciar tus apetitos antes de que se eleven. Nunca has escuchado la música más deliciosa, que es la alabanza de uno mismo, ni has visto el objeto más hermoso, que es aquel obra de tus propias manos. Tus devotos pasan su juventud en un sueño de placeres equivocados, mientras acumulan angustia, tormento y remordimiento, hasta que llegan a la vejez. En cuanto a mí, puedo decir que soy amiga de dioses y de hombres buenos. Soy una compañera agradable para el artesano, una guardiana del hogar de los padres. Soy patrona y protectora de los siervos, una asociada en todas las amistades verdaderas y generosas. Los banquetes de mis devotos nunca son costosos, sino siempre deliciosos, porque nadie come ni bebe en ellos si no son invitados por el hambre y la sed.
Sus sueños son sanos y sus vigilias alegres. Mis jóvenes tienen el placer de oírse a sí mismos alabados por los entrados en años. ¿Y los entrados en años de ser honrados por los que son jóvenes? En breves palabras, mis seguidores son favorecidos por los dioses, amados por su conocimiento y estimados por su país. Y cuando su labor termina, son honrados por toda la posteridad. Y hasta aquí la historia de hoy, que como decía viene de la Memorabilia de Jenofonte, que es una colección de diálogos socráticos de alrededor del 370 a.C. En ella, Sócrates hace referencia a esta fábula para hacer una defensa del trabajo duro en lugar de llevar una vida de indolencia y de placer continuo. Un momento, ahora me doy cuenta de que al final no te he dicho cómo acababa la historia. ¿Podrías adivinar qué camino eligió nuestro protagonista? ¿Con cuál de las dos diosas se fue? Bueno, pues Hércules, evidentemente, como héroe mítico que era, eligió el camino difícil y largo, el del esfuerzo, el del trabajo y el sufrimiento, que es el camino de la virtud, que, aunque en la historia no te lo he dicho, era el nombre de la otra diosa. Fíjate que en la historia, la otra musa, llamada Vicio o Caquia, se presenta a sí misma como felicidad o eudaimonia, intentando engañar a Hércules. Y esto es claramente un indicativo que nos deja la parábola para que tengamos siempre en cuenta que el placer, el vicio, se presenta siempre ante nosotros como falsa felicidad. Sin embargo, la virtud, o arete, se presenta a sí misma de manera simple y extremadamente honesta. Sin medias tintas le dice a Hércules que su camino es largo y difícil, ya que nada es bueno y admirable de verdad, sino conlleva trabajo y esfuerzo. Y este es el camino que va a permitir a Hércules demostrar valor, autodisciplina, justicia y sabiduría, que son, como a lo mejor ya sabes, las 4 virtudes del estoicismo. Es así como entonces logrará la verdadera felicidad. Es un camino duro, pero es el único que lleva a la verdadera eudaimonia. Una curiosidad es que los historiadores creen que esta historia precisamente podría haber sido la que inspiró la creación de la filosofía del estoicismo, ya que cuentan que fue la que hizo justo decidirse a Zenón a dedicarse a la filosofía. Esta es una historia importante que simboliza el gran desafío y dificultad que supone decidir quién queremos ser en esta vida, la promesa que supone la filosofía y la tentación que es el vicio. Así que recuérdala la próxima vez que tengas que tomar una decisión importante. ¿Actuarás bien? ¿Irás por el camino correcto, cueste lo que cueste? ¿Elegirás correctamente a tu musa? Todo depende de ti. La decisión es más simple de lo que parece. Y con esto nos despedimos por hoy. No sin antes dejaros con una frase de sabiduría popular, que esta semana va a ser: si tienes la más mínima duda de ser capaz de cargar algo en un viaje, hazte un favor y haz 2. Muchas gracias. Nos vemos la semana que viene. Hasta la próxima.